Desarrollo del pensamiento. Trabajo integrador medio ciclo. Autor Fausto Damián Paredes Granchoso. Formación de ideas. El pensar es un proceso que consiste en relacionar dos o más ideas, de forma que se obtenga una nueva idea de esta combinación. Podemos decir que uno de estos elementos necesarios para que exista el pensamiento puede ser: la idea es una representación mental de la realidad. En esto influyen los sentidos, que nos proporcionan elementos informativos sobre distintos aspectos de la realidad. Por ejemplo, te puedo decir la forma de color, tamaño, cualidades, entre otros. Formación de conceptos y juicios generales. El concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose, pues, de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la incomprensión y la extensión. La primera denota las características esenciales que contiene un concepto, y la segunda, un número, la cantidad de sujetos a los que puede aplicarse. Juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a la otra. Se ha considerado el juicio como la operación más importante de la mente, ya que relaciona las ideas, afirmando o negando el nexo entre ellas, y propicia que posteriormente se dé al raciocinio o al razonamiento. Inducción y deducción. Es el pensamiento que se basa en los resultados obtenidos de observaciones o experimentos, que se refieren siempre a un número limitado de casos, al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan los aspectos generales. Deducción es el acto de llegar a alguna conclusión a partir de unas premisas suficientes. Para garantizar la verdad de esta conclusión, formalmente existe una regla. Regla más caso más resultado da como resultado deducción. Generalización. Se denomina generalización a un proceso mediante el cual se establece una conclusión de índole universal desde una observación u observaciones particulares. La generalización es generalmente infundada por el hecho que es inviable un tipo de paso lógico entre lo particular y o universal o general. Es por ello que sus usos están acotados desde el punto de vista científico. Así, por ejemplo, puede servir como un modo de generar una hipótesis, siempre y cuando se tenga la plena noción de que este tipo de planteo será una mera conjetura. En efecto, siempre y cuando este tipo de planteo se considere parcial y esté sometido a la experimentación, solamente así podrá utilizarse. Interpretación. La interpretación es una operación analítica que consiste en tornar consciente lo inconsciente del paciente, en este caso el individuo. Indica Fenicher que, dado que el hecho de interpretar significa ayudar a que algo inconsciente se haga consciente, señalándolo en el momento en que pugna por abrirse camino, las interpretaciones eficaces solo pueden hacerse en un punto específico, es decir, aquel sobre el cual se centra momentáneamente el interés del sujeto. Abstracción en el proceso del conocimiento. La abstracción es uno de los mecanismos lógicos fundamentales para formar conceptos. Es importante el valor que tiene la abstracción para el conocimiento que avanza de lo concreto a lo abstracto, de modo que se acerque a la verdad. En un estudio científico es importante la abstracción de los objetos materiales, las leyes de la naturaleza,
como en el caso de las leyes del movimiento. El interés es que se consiga una resultante más profunda, veraz y completa. Característica del pensamiento. El pensamiento de cada individuo es diferente, ya que nadie tiene la misma memoria, los mismos deseos, los mismos símbolos, o la perspectiva de ver la vida, la imaginación, entre otros. Algunas características del pensamiento son las siguientes. Símbolo. Es aquel diseño que representa un objeto o cualidad. Los tipos de símbolos son diferentes, según sea el pensamiento o el objetivo de representarlo. Concepto. Conjunto de conocimientos sobre los objetos a los que se refieren, es decir, saber las características esenciales del objeto. Lenguaje. Signos orales y escritos que emplea una comunidad para entenderse, los cuales representan una idea u objeto. El lenguaje puede ayudarnos a organizar nuestros pensamientos y conceptos. Vínculo entre el pensamiento y la verdad. La verdad como correspondencia y relación del pensamiento con las cosas implícitamente está presente en la filosofía presocrática y de modo determinado y explícito en Platón. Verdadero, señala el filósofo, es el discurso que dice las cosas como son, falso el que las dice como no son. En esta misma dirección comprensiva aparece la metafísica de Aristóteles. Negar lo que es y afirmar lo que no es lo falso, en tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es lo verdadero. Al mismo tiempo, el Estarajita revela dos teoremas íncitos en su concepción de la verdad. El primero, que la verdad está en el pensamiento o en el lenguaje, y no en la cosa o en el ser. El segundo, que la medida de la verdad es el ser o la cosa y no el pensamiento o el discurso. Esta concepción de la verdad como correspondencia o relación se continúa en la filosofía casi de modo predominante, incluyendo a los lógicos contemporáneos.